Hola, bienvenidos a este segundo episodio de mi podcast La Sabiduría del Dharma. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo una vez más un poco de sabiduría de los grandes maestros, sabios, mahatmas y con mucha humildad compartiendo lo que yo percibo a través de ellos, que por supuesto es insignificante en comparación a la verdad que ellos nos han dejado. Hay algo que hay que tomar en cuenta y es que la divinidad, eso lo digo mucho, nunca nos ha dejado solos. Es decir, toda la historia de la humanidad ha estado iluminada por la luz de los grandes Mahatmas. Siempre ha habido figuras, ejemplares, seres de luz, maestros, Buda, Jesús, yogis, de cualquier, indiferentemente de qué linaje o de qué religión o de qué filosofía, eso es lo de menos, pero han existido siempre para dejarnos pequeñas lucecitas en el camino, son como pequeñas linternas que se dejan colgadas en un bosque oscuro y que nos ayudan de alguna manera a ir buscando el discernimiento. El tema de hoy es algo que es muy importante o algo que yo considero es parte del proceso de descubrimiento de lo que somos verdaderamente. Y vamos a hablar hoy de la autoindagación. La autoindagación como un proceso de introspección profunda para poder conocer verdaderamente lo que somos genuinamente, lo que somos realmente, más allá del cuerpo. Entonces, por supuesto, lo que voy a explicar aquí en un contexto muy corto, resumido y desde mi ignorancia, porque no es que yo he llegado a esos estados de sabiduría profunda, pero pues cuando uno inicia el camino sí hay destellos de entendimiento y uno va entendiendo, aunque sea intelectualmente al principio, de qué va todo esto. La autoindagación está ligado al proceso de lo que le llaman Jnana Yoga. Eh, en el hinduismo sabemos que, el yoga básicamente significa unión, es decir, buscar la manera de cómo en esta encarnación existe algo que nos puede ayudar a hacer unión con lo divino. Entonces, lo hago muy resumidamente y por supuesto esto tal vez no hace honor a toda la sabiduría que existe y todo lo que se sabe del yoga, pero para entenderlo hay diferentes tipos de yoga. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento. Está el Karma Yoga, que es el de la acción, es decir, todo aquello que hagamos lo hacemos con desapego y entregando los resultados a la divinidad. El Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción a lo divino, que se hace a través del Japa Yoga o los mantras o la recitación, lo devocional, cómo oramos, cómo nos entregamos a la divinidad. Y yo diría que el Bhakti Yoga es el yoga, el que yo más practico, Karma Bhakti, un poquito de todo. En realidad se comienza más que todo practicando el Karma Yoga, que es el karma de las relaciones, de la acción, cómo yo me relaciono, cómo yo actúo, el karma de el yoga de la acción. Luego nos involucramos un poco más con el lado devocional y es el cómo yo me entrego a la divinidad, cómo oro, y cuando decimos orar no es para pedir, sino para esa conexión profunda. Cómo me entrego a los pies rendidos de la divinidad. Y luego un estado profundo, que es cuando vamos profundizando más en la práctica, está el Jnana Yoga, que es el del conocimiento. Pero el Jnana Yoga, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué nos referimos con conocimiento? ¿Qué es lo que estamos conociendo? Bueno, el Jnana Yoga, cuando es practicado, por ejemplo, un proceso es el de la autoindagación, que les voy a leer el libro de Ramana Maharshi, que es uno de los últimos más sabios yogis que nos contempló y nos iluminó en esta metodología. Y es el conocimiento de lo que somos verdaderamente.
de eso se trata lo que dicen conócete a ti mismo, el autoconocimiento. Es decir, el Jnana Yoga, o como lo queramos llamar, no es más que el arte de introspección profunda para romper con el velo de la ignorancia, de no saber lo que somos realmente. Es decir, de reconocer que somos más allá de un cuerpo, la mente, nuestros sentimientos y emociones. Y que cuando vamos en un ejercicio de autoindagación descartando, no somos esto, no somos aquello, nos preguntamos, ¿qué soy? Y es en esa revelación cuando el yani o el conocimiento se revela y podemos descubrir verdaderamente lo que somos. Entonces, básicamente, bueno, lo estoy haciendo de una manera súper concreta, pero todos estos episodios son pequeñas semillas que yo le doy para que ustedes investiguen más profundamente, por supuesto. Entonces el Yani nos invita a eso. Pero hay algo muy importante que los grandes sabios nos explican. Tal vez este es uno de los yogas más difíciles de practicar. Por eso se comienza con el Karma Yoga, que es el de la acción, el de hacer las cosas desinteresadamente y confiar siempre en la divinidad y entregar los resultados a la divinidad sin apegarme a lo que va a hacer. Es decir, hacer algo y hacerlo porque simplemente lo hago entregado totalmente a esa actividad y entregar los frutos a la divinidad. Luego está el Bhakti, que es devocional, es sentimental, es de amor profundo por la divinidad. Y luego el Yani es un poco más difícil porque tiene que haber mucha discriminación de la ignorancia que nos envuelve. Somos totalmente ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. Entonces los grandes sabios nos indican que para poder nosotros practicar este yoga debemos pasar por un proceso de sadhana o práctica espiritual muy, muy profunda, en donde la mente esté muy tranquila. Y cuando yo hago, en medio de esa tranquilidad y ese silencio, una introspección profunda en donde yo me pregunto quién soy yo, si yo estoy en un nivel de profundo, profundo éxtasis o conexión conmigo misma en mi meditación, puede surgir el conocimiento y la respuesta de quién soy yo. Por supuesto, esto no es una respuesta material de como que yo pregunto quién es fulanito de tal y alguien me dice, bueno, esa persona hizo esto y aquello. No, es una revelación profunda de que somos parte de la divinidad y somos la divinidad, de que dentro de nosotros reside lo que le llaman en el hinduismo Atma, que es un pedacito de Brahma. Brahma es la divinidad profunda que todo lo permea, omnipresente, omnipotente, Dios, divinidad, conciencia, da igual como lo llamemos. Y de ese Brahma inmenso, infinito, se desprenden todos nuestros Atma o ese pequeño destello de divinidad que hay dentro de todos nosotros. Entonces, nuestro trabajo en esta vida, conocernos a nosotros mismos. Y eso no solamente lo dice el yoga, el hinduismo, eso ya se dice en todas las filosofías. Por ejemplo, aquí de este lado del mundo, en el oeste, ya los griegos nos hablaban, conócete a ti mismo. O sea, eso es algo que es parte de la sabiduría perenne de la humanidad. Es decir, en todas las filosofías y religiones se persigue eso. En realidad, a eso vinimos a este mundo, a poder descubrir lo que somos realmente. Entonces es a través de este método de autoindagación en donde nosotros podríamos llegar a ese conocimiento. Por supuesto, es muy vulgar decir que a través de un proceso de autoindagación que yo me siento y me pregunte quién soy yo, va a surgir ese conocimiento, porque como ya les digo, tenemos que estar muy preparados, nuestra mente tiene que estar tranquila y en silencio. Es decir, debe haber una práctica austera y una práctica muy profunda de introspección para que la mente esté calmada y surja ese conocimiento. Si eso no sucede, es imposible que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra verdadera esencia. Entonces, bueno, básicamente hoy quería compartir con ustedes un pequeño manual que existe de Ramana Maharshi. Le voy a leer algunos conceptos dentro de este libro. Es un libro súper corto, creo que son 11 o 12 páginas. Y en él, Ramana Maharshi lo que hace es, se le hacen una serie de preguntas del proceso ¿quién soy yo? O autoindagación, y él responde.
Por supuesto está la famosa pregunta ¿quién soy yo? Y él por descarte va eliminando todo lo que no somos. Se dice que podemos describir lo que no somos por descarte, es decir, no soy esto, no soy esto. Es como cuando decimos quién es Dios. Pues el neti neti, el famoso neti neti. Dios no es esto, Dios no es aquello. ¿Qué es Dios? O sea, Dios no puede ser descrito con palabras, no puede ser descrito eh, de manera como lo hacemos para cualquier objeto que nuestros sentidos puedan percibir. Entonces por eso se hace un proceso de descarte. Entonces como dentro de nosotros también existe esa divinidad, nosotros vamos a un proceso de autoindagación profunda, como nos lo enseña Ramana Maharshi, y vamos descartando, no soy esto, no soy mis sentidos, no soy mi mente, no soy nada de que veo o que mis sentidos pueden percibir, porque lo que soy no puede ser percibido por los sentidos, por la mente. Es algo que trasciende todo eso, es el conocimiento real y genuino de mi verdadera esencia. Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes una lectura, no va a ser de todo el libro, aunque el libro es muy corto, pero sí tal vez de lo más importante. Y bueno, los invito a que los busquen. Es un librito que está en PDF, se llama ¿Quién soy yo? Lo pueden descargar, es gratuito y por Ramana Maharshi. Y bueno, a medida que lo lean, yo lo utilizo mucho en mis retiros y en mis talleres. Prácticamente casi todos los leo porque quiero que la gente conozca este método. No es un método fácil y no es un método que vulgarmente uno puede decir voy a practicar la autoindagación y mañana me ilumino. No, o sea, es difícil llegar allí. Por eso se dice que primero se empieza por los yogas como más que son como más accesibles al día a día, el bhakti yoga, la devoción, la meditación, el karma yoga, y luego poco a poco, a medida que vamos profundizando y nuestro corazón se ablande a través del bhakti, la meditación calme nuestra mente, tenemos una práctica más profunda, entonces hay más silencio y ese conocimiento puede ir surgiendo poco a poco. Y eso va surgiendo porque nos vamos dando cuenta que nos identificamos menos con nuestro sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, por lo menos nos vamos dando cuenta que cuando vamos en el camino espiritual, las cosas que antes nos distraían o nos parecían maravillosas y que necesitábamos para estar felices, entre comillas, ya no son tan necesarias. ¿Por qué? Porque ya los sentidos van perdiendo cierto valor. No digo con esto cierto valor en que dejemos de escuchar o no sea importante oír o ver. No me refiero a esto, sino que ya no hay tanto interés en que nuestros sentidos sean complacidos todo el tiempo. Si observamos un lago hermoso, lo admiramos, lo contemplamos, pero a lo mejor somos más felices cerrando los ojos después de contemplar ese lago e ir adentro y poder contemplar la belleza de ese lago dentro de nosotros mismos, lo que ese lago nos dice a través de su belleza. Y esa es la verdadera contemplación. Entonces así poco a poco nos vamos dando cuenta que va surgiendo la discriminación de lo que no soy, porque los sentidos se van aplacando, y poquito a poco tal vez va surgiendo el qué soy. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, ya no nos importa tanto si nos salen canas o nos arrugamos, porque vamos entendiendo que es un proceso natural, en donde todo esto va a morir y en algún momento los gusanos se lo van a comer, pero queda algo vivo que nunca muere, que nunca nace, que es infinito y es esa parte de nuestra divinidad que está conectado con Brahma. Entonces, bueno, con esta introducción, por supuesto que no hace absolutamente nada de honor a la verdadera sabiduría de esta enseñanza, vamos a dar inicio a esta lectura y para que sea el podcast de hoy, que espero que con mucho cariño lo hago para que puedan entender. Todas estas son semillitas, como les digo, son pequeñas semillas que desde mi ignorancia, porque yo también estoy recorriendo este camino de mucha lectura, comprensión, introspección, ustedes también puedan ir cultivando eso. Entonces, vamos con la lectura y dice, ¿quién soy yo? Debido a que todo ser viviente desea siempre ser feliz, sin dolor alguno, y dado que en todos y cada uno de ellos se observa un supremo amor por sí mismo, y ya que solo la felicidad es la causa del amor, con el fin de obtener esa felicidad que es nuestra propia naturaleza y que se experimenta en el estado de sueño profundo, en el que no está la mente, se deberá conocer el propio ser. Para ello, el medio principal es la senda del conocimiento, la indagación.
que toma la forma de la pregunta ¿quién soy yo? Entonces, a partir de esta pequeña introducción empiezan las preguntas que Ramana Maharshi iba respondiendo a sus discípulos. Y empieza, ¿quién soy yo? El cuerpo burdo no soy. Los 5 órganos sensoriales no soy. Los 5 órganos de acción, a saber, los órganos del habla, de la locomoción, del hacimiento, de la excreción y de la procreación, no soy. Los 5 aires vitales, prana, etc., no soy. No soy siquiera la mente que piensa y tampoco la nesciencia, que solo está dotada con las impresiones residuales de los objetos y está vacía de todo conocimiento y acción. Todo eso no soy. Entonces, como vemos, surge un descarte de todo lo que no soy. Y en esa meditación, cuando la practicamos y descartamos todo, va surgiendo la respuesta de lo que soy. Obviamente esto es una cosa de mucha práctica y que no, a lo mejor ni alcanzamos una vida para que surja la respuesta. Si nada de eso soy, entonces, ¿quién soy? Tras haber negado todo lo anterior diciendo eso no, la conciencia que permanece, eso soy. ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? La naturaleza de la conciencia es ser, conocimiento, beatitud. ¿Cuándo se alcanzará la realización del ser? Otra pregunta. Cuando el mundo que es lo que se ve haya sido eliminado, entonces se dará la realización del ser que es el que ve. Para entender esto un poco más y en contexto, nosotros, para poder entender mentalmente, es decir, desde nuestro intelecto, porque pues somos ignorantes y a veces esta verdad es chocante, no la sabemos distinguir, no podemos percibirla. Cuando nosotros estamos en un proceso de observación profunda, en donde estamos sumergidos en una actividad y concentrados, la pregunta que nos debe surgir, digamos si estamos pintando, bailando, lo que sea, una pregunta para ayudarnos en este descubrimiento es, ¿quién está pintando? ¿Quién es el que observa al que pinta? ¿Quién es el que está dirigiendo todo lo que estoy haciendo? Aquel que ve todo, el que está detrás, el que observa, esa es la conciencia. Eso es lo que verdaderamente soy. Entonces, en ese contexto, tal vez intelectualmente, porque primero el conocimiento empieza de manera intelectual y luego gradualmente se implanta en el corazón y deja de ser intelectual y es más intuitivo, pudiéramos ir captando lo que somos realmente. Somos lo que todo observa, es decir, somos la conciencia que mientras yo hablo, observa lo que yo estoy hablando. Está detrás de todo lo que yo estoy haciendo. ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién observa? ¿Quién hace surgir estas palabras? ¿Quién coloca el orden de mis pensamientos a medida que yo voy hablando con ustedes? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos diariamente y esto es un ejercicio que no se acaba. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que hay siempre un observador de todo lo que sucede en nuestras vidas y ese observador omnipresente, omnipotente es la conciencia. La otra pregunta, ¿no habrá pues realización del ser mientras el mundo esté presente, se tome como real? Y Ramana Maharshi responde, no lo habrá. ¿Por qué? El que ve y el objeto que se ve son como la analogía de la cuerda que parece una serpiente. Así como el conocimiento de la cuerda, que es el substrato, no se producirá mientras no desaparezca el falso conocimiento de la serpiente ilusoria, tampoco se obtendrá la realización del ser, que en el substrato mientras no se elimine la creencia de que el mundo es real. Esto es un ejemplo una metáfora que se usa mucho en el hinduismo. Siempre se dice que la ignorancia es esa leyenda o esa analogía de que estamos en la oscuridad y hay una cuerda y la confundimos con una culebra.
cuando discernimos y nos damos cuenta y se prende la luz, o que la luz es el conocimiento, nos damos cuenta que no era una culebra, sino que era una cuerda. Y es prácticamente, o sea, esa analogía lo que nos ayuda a entender lo que es describir lo que verdaderamente, o sea, descubrir, perdón, lo que verdaderamente somos. La otra pregunta, ¿cuándo será eliminado el mundo, que es el objeto que se ve? Y Ramana Maharshi responde, cuando la mente, que es la causa de todas las cogniciones y acciones, se aquiete, el mundo desaparecerá. Así como les decía al principio, que solamente se puede llegar a ese conocimiento después de una sadhana o una práctica espiritual profunda, donde los sentidos no son los que tomen la rienda de nuestras vidas, donde la mente esté acallada, ese conocimiento surge. Entonces, bueno, quiero dejarlo hasta aquí porque después las preguntas se hacen más profundas y obviamente esto es un libro para leer en completa introspección y meditación. Pero con esta introducción, desde, como les digo, desde lo más básico y desde una ignorancia, porque obviamente yo todavía no tengo ese conocimiento porque padezco de sufrimiento como cualquier otra persona, este conocimiento nos libra del sufrimiento. Y es verdaderamente aquella persona que tenga un deseo idóneo, un deseo eh, limpio, puro, espectacular, de querer liberarse de esta mente y de querer conocerse a sí mismo, que logra este estado. Y lamentablemente todavía estamos muy apegados a este mundo terrenal, estamos muy apegados a las cosas materiales, y solamente los grandes yogis nos dicen aquellas personas que estén totalmente despegadas de este mundo material, de lo que puede ser este maya, esta ilusión, esta realidad que vemos con los sentidos. No quiere decir que la neguemos, porque de alguna manera relativamente existe cuando estamos despiertos, desaparece cuando dormimos, pero está presente cuando estamos despiertos. Pero cuando nos identificamos con esta realidad y nos creemos totalmente que esta novela es la única realidad que existe, entonces allí es cuando básicamente perdemos la perspectiva en la búsqueda de lo que somos realmente. Entonces, bueno, la invitación es a que, bueno, si les gusta esa lectura que les compartí, puedan seguir indagando. Y en este episodio les voy a dejar el enlace de este librito para que sea mucho más fácil identificarlo. Y bueno, aquellas personas que ya lo hayan leído pueden entender tal vez un poco más la filosofía detrás de todo eso. Yo pienso que, como les dije, una de las formas más básicas para ir indagando, más que hacerse las preguntas, porque obviamente si no tener una práctica y me siento hoy y me empiezo a preguntar quién soy yo y empiezo a descartar, pues no es que ahí me va a surgir la iluminación. Bueno, hay casos de casos, si tenemos ese karma ya hecho que dicta que nos vamos a iluminar en esta vida, puede suceder, nadie lo sabe. Pero simples mortales como yo, como no sé, cualquier otra persona, pues toma un trabajo y solamente la gran voluntad de querer hacer este trabajo y de querer descubrir lo que somos realmente es lo que nos va a llevar a ese conocimiento. Y bueno, y si no es en esta vida, por lo menos tenemos un camino ya recorrido y será en las próximas vidas, pero ya hemos iniciado un trabajo de autodescubrimiento. Hay muchas personas que viven en la total ignorancia y en la desdicha, y no es mala suerte, es simplemente que no hay ningún interés en liberarse de la mente, de los sentidos, saberlos usar a su favor, como por ejemplo el tantra. El tantra no descarta que elimines tus sentidos, pero te ayuda a trabajar a través de tus sentidos, a través de tus características, de tu rabia, de tu envidia, de lo que sea, y que trabajes a través de ellas y que las uses como caminos para la liberación. Nada de lo que existe en esta realidad es desperdicio. Todo de alguna manera puede ser utilizado. Y bueno, el Tantra también nos ayuda en eso. Son diferentes formas de usar lo que está aquí a nuestra disposición. Entonces con esto, amigos, espero les haya gustado este episodio. Si están interesados en que les lleguen mis correos semanales, aquí en este podcast también les dejo el enlace para que puedan suscribirse y todas las semanas les escribo algo lindo, algo maravilloso que sale de mi corazón y comparto con ustedes. Con esto me despido y espero hayan disfrutado de este episodio que preparé con mucho cariño. Muchas gracias.